Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 1:36 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de todas las plataformas. Acabamos de empezar ya a transmitir a través del Facebook Live de Noticia Monumental, así es que muchas gracias por estar con nosotros. También además estamos transmitiendo en radio en vivo, nos pueden hablar por Facebook, nos pueden mandar mensajes al 899-359-35 a través de WhatsApp. Y también, por supuesto, nos pueden escribir en Twitter, que es @monumentalcr, y en mi Twitter también, que yo lo tengo aquí en la computadora, @RandallRiveraV. Así es que, bienvenidos. Don Gerardo Corrales me acompaña esta tarde. Don Gerardo ha escrito y estamos en horario especial además, porque hoy juega el gloriosísimo Club Sport Cartaginés a las 3 de la tarde ante el Sporting. Y bueno, don Gerardo ha escrito durante los últimos días, y a mí realmente me ha llamado la atención el menú de opciones, de medidas que podríamos tener que escoger o que tenemos que escoger para acudir a negociar al Fondo Monetario Internacional. Ya con ellos negociamos un préstamo en donde tuvimos que poner expectativas, digamos, de decir, bueno, de aquí a tal año esperamos estar en tanto de déficit fiscal, tanto de déficit primario. Lo que pasa es que ahora en la nueva negociación que se viene, tenemos que ser más específicos y contar cuáles son las medidas que van a lograr que lleguemos a esas metas. Y entonces no es como que usted llegue a un restaurante y abra el menú y usted diga, mira, todo me gusta, sino es al revés. Es un menú donde usted dice, mira, nada de esto me gusta, pero de fijo va a tener que escoger las opciones. De esas opciones quiero hablar hoy con don Gerardo. Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Hola, don Randall, muchas gracias por esta oportunidad. No, muchas gracias a usted por acompañarnos. Primero, explíqueme de una manera más profunda esto que yo le pasé apenas por encima, que es que ya nosotros negociamos un préstamo con el Fondo Monetario Internacional donde les dijimos, digamos, algunas de las expectativas. ¿Cuál es la diferencia con el proceso que se viene con el fondo? Sí, señor. Vamos a ver, el Fondo Monetario Internacional es un organismo multilateral en donde participan más de 140 países que están suscritos a él, y para poder suscribirse hay que cumplir con una cuota dineraria. El fondo fue creado para, en principio, ayudarle a los países a resolver problemas de balanza de pagos, o sea, problemas que tienen que ver con el sector externo, exportaciones, importaciones, inversión extranjera directa. Pero el fondo se ha venido modificando y también ha estado ayudando a los países para atacar problemas estructurales, muchos de los cuales tienen que ver con el estado de las finanzas públicas. Y ese es el caso particular de Costa Rica. Tiene 3 modalidades el fondo para cumplir ese objetivo. Uno es la facilidad rápida, en donde no hay ningún tipo de condición, y el país lo que hace es casi que lo que llamamos los banqueros un back-to-back, o sea, que se le preste la totalidad de la cuota depositada, que son los $504 millones, y por eso sale en una tasa de interés tan cómoda como el 1.5%. Y luego hay 2 tipos de convenios adicionales: el convenio stand-by, que es el más conocido, o convenio de derecho de giro, o está la facilidad de crédito ampliada o extendida, que es la vía por la cual el país está optando. Ambos convenios le exigen a el gobierno que, en conjunto con el fondo, se acuerden una serie de acciones o de medidas para ser implementadas. La diferencia es que el stand-by, la implementación toma como 18 meses, mientras que la facilidad ampliada toma 3 años. Ambos son recursos blandos, salen a una tasa de interés como el 3,5%, son recursos en dólares, y en el caso de la facilidad ampliada estamos hablando de un plazo de hasta 10 años de repago.
El número que se saca es que el país puede optar hasta un 435% de su cuota. Eso en números daría como 2.200 millones de dólares a ser desembolsados en 3 años. Pero en caso que se apruebe, tiene que deducirse el desembolso rápido. Por esa razón, el gobierno está hablando de un ingreso neto de 1.700 millones de dólares. Que ahorita, cuando avancemos en el programa, parte del problema es que la magnitud, el tamaño del hueco nuestro es mucho mayor que 700 millones de dólares por año, que es lo que el fondo nos va a desembolsar. Pero sí, el fondo, un acuerdo con el fondo abre la llave para que otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano e inversionistas institucionales privados vean con buenos ojos y estén dispuestos a otorgar más financiamientos a un país, o cosa que vimos con la facilidad rápida y que lamentablemente aquí no se ha hablado mucho. La facilidad rápida se aprueba un día jueves en una votación 48-49, y de ese día jueves al lunes, martes siguiente, los bonos costarricenses que se negocian en el mercado internacional subieron de precio 6 puntos. Claro. O sea, nuestras pensiones, las reservas del INSS, las reservas de la caja, las inversiones de los bancos recuperaron valor, porque la comunidad internacional vio con buenos ojos ese acuerdo. Si bien es cierto, no existían compromisos, pues se ve como una buena señal, porque es un mensaje de que el país está considerando, en este caso, someterse a una disciplina fiscal. ¿Cuál es la disciplina? Y es un poco mi artículo. Bueno, que ya en abril de este año, cuando se le solicita al fondo la facilidad rápida, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, y el presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, le mandan una carta a la directora ejecutiva del Fondo Monetario en donde le trazan una ruta. No es que se hayan comprometido, sino que le dicen: tenemos la mejor intención que el déficit primario de este año, en aquel momento, abril, se estimaba 3.7% del PIB, hoy estamos ya en 4% del PIB, entendamos déficit primario como la diferencia de los ingresos totales del gobierno menos los gastos antes del pago de intereses. Nos comprometemos que en el año 2024 ese desbalance, ese déficit, lo vamos a llevar a un superávit de 2 puntos. Eso ya está ahí plasmado. Eso lo que nos dice es que de aquí a los próximos 4 años, casi que la ruta es de un ahorro de 6 puntos del Producto Interno Bruto. Para que todos tengamos las cifras, el Producto Interno Bruto de Costa Rica más o menos son 60,000 millones de dólares anuales, lo que se produce en este país, de tal manera que el 6% de 60,000, 6 por 6, 36, le agrego los ceros, y me da que el ajuste en 4 años tendría que ser de 3.600 millones de dólares. Que si queremos ponerlo en una base anual, lo dividimos entre 4, y quiere decir que en los próximos 4 años tenemos que encontrar una ruta de eficiencia o de ahorros en las finanzas públicas de 900 millones de dólares por año. Don Gerardo, permítame hacer varias reflexiones respecto a esto. Por supuesto que usted lo explica en términos económicos muy claramente, pero entonces, acudir al Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Es como si yo estoy hasta el cuello aquí, hoy, Randall, y entonces digo, ¿a quién le puedo pedir prestado? Porque nadie me presta. Si salgo al banco, nadie me presta. Y me acuerdo que tengo un ahorro en la asociación. Entonces llamo a la asociación y la asociación me dice: vea, de la plata que usted tiene ahí, usted puede pedirme en un interés, que es un regalo. Y entonces lo pido. Okay. Pero no me alcanza. Entonces digo, sí, pero es que necesito un poco más. Y entonces me dice: bueno, usted tiene 2 vías. Le podemos dar 4 veces y medio lo que usted tenía ahorrado, y no, eso sí, tiene que comprometerse con algunas cosas. Va a ordenar, va a buscar un aumento de salario,
va a disminuir los gastos de la casa, va a ir a cancelar esa deuda de tarjeta que lo está matando y algunas otras cosas, y yo lo tengo que cumplir. Esa era la primera reflexión que quería hacer. La segunda, el ministro de Hacienda actual, don Elian Villegas, estuvo aquí en Matices hace un par de meses, el día que contaron los recortes que le habían hecho junto a doña Pilar Garrido, y ellos, y don Elian estaba súper feliz y orgulloso de haber casi llegado a un 1% del PIB, un 1% del PIB en recorte de gasto, ok, que era nominal, porque también había otro gasto que eso lo disminuía. Usted está multiplicando por 6 ese recorte que tiene que hacer Costa Rica para cumplir con esa ruta ya, esa meta ya planteada ante el Fondo Monetario Internacional, don Gerardo. Exactamente, don Randall. En cuanto a lo primero, sí, muy bueno el ejemplo que usted da. Es exactamente lo que usted está diciendo cuando usted va a la asociación y le dice, bueno, yo le puedo prestar sus mismos ahorros a una tasa muy blanda. Esa es la facilidad rápida. Eso es lo que ya se aprobó de los 504 millones de dólares. Pero para darle más plata, digamos, para darle 4.5 veces más, ahí sí yo necesito que, como cuando uno está enfermo, usted me acepte someterse a un tratamiento, a una serie de medicinas. Me recuerdo en mis tiempos de paraíso cuando uno iba a la caja y le daban unas leches blancas y unas pastillas negras y uno padecía de gastritis, colitis, de sabor muy amargo. Ajá. Es igual aquí. Las medicinas que vienen son amargas porque la magnitud del problema, como usted lo está poniendo, no es de un 1% del Producto Interno Bruto. Claro, don Elian muy contento, muy feliz, porque sí, los rubros de gastos son muy rígidos, muy inflexibles. Ahora podemos hablar de eso. Pero la magnitud de aquí a los próximos 4 años obliga a que ese tratamiento le genere a usted una pérdida de peso, una eliminación de grasa cuantificada en 6 puntos del Producto Interno Bruto, porque todos los años resulta que los presupuestos que estamos presentando, en este caso 2021, son de 11.449 miles de millones de colones. Para que lo tengamos en números un poco más claros, en dólares son 20.000 millones de dólares lo que el gobierno central nuestro gasta en un año. Y el año pasado eran 18.000. O sea, creció en un año 2.000 millones de dólares. Y de eso, Randall, ya este año 2021, solo el 45% se cubre con los ingresos que usted recibe. Digamos, como si usted fuera asalariado, resulta que sus ingresos le alcanzan apenas para un 45% del total de gasto que usted piensa hacer. O sea que ya la deuda, el financiamiento con deuda es más importante que el financiamiento con los ingresos ordinarios. Y el faltante de ingresos o el exceso de gastos anual ronda ya los 7.000 millones de dólares anuales. Más los vencimientos de la deuda que usted tomó pasada, agréguele 3.000, 4.000 millones más. Entonces, cualquiera que se siente en la silla de don Elian tiene un problema, no más sentándose, de un huequillo en el flujo de caja que tiene que cerrar de 11.000 millones de dólares por año. Esa es la magnitud del problema que tenemos. Ok, pero entonces, ese 1% del que hablaba con tanto orgullo don Elian y que no creo, o sea, creo que debería estar orgulloso por eso, realmente era el recorte, él me lo dijo a mí, es el recorte más importante en la historia del país, y entonces, si hubiera sabido esto, hubiera dicho, sí, pero necesitamos eso 6 veces, incluso, es una cifra abrumadora. Don Gerardo, hay... como se trata del déficit primario, no puedo tomar en consideración los intereses de la deuda, del servicio de la deuda. Entonces, hay 2 formas nada más de mover este tema, o aumentando el ingreso o disminuyendo el gasto. ¿Estoy en lo correcto? Le falta un elemento, sí señor, vamos a ver. Hay 2 cocientes que son muy importantes en esta conversación. Un cociente que tiene como numerador esa resta que usted acaba de mencionar, ingresos totales del gobierno, cuya mayoría en más de un 90% son impuestos, menos los gastos,
antes de intereses, ese es el déficit, digamos, primario, comparado con el Producto Interno Bruto. Okay. Ese es el tercer elemento que nos hace falta. La producción. La producción. Y el otro cociente por el cual nos van a medir, ¿verdad?, nuestro comportamiento es el saldo de la deuda del gobierno central, que este año va a rondar casi 43,000 millones de dólares al Producto Interno Bruto. Entonces, en el artículo que usted me hace referencia, el artículo que yo escribí, digo, sin ir muy largo, de ahí no hay otra forma, o le entramos por la vía de los impuestos o por la vía de los gastos primarios antes de intereses, o le entramos a reactivar la economía para hacer el denominador de ambos cocientes más grande y bajar la importancia del déficit y de la deuda, o le entramos a una amortización, un pago extraordinario de la deuda entre un 15 y 20%. Esas son las alternativas que yo llamo en mi artículo el menú de opciones que ahora el gobierno tiene que plantearle al fondo, o que ya le plantearon, y que el 17 de este mes nos lo van a divulgar en una conferencia de prensa, entiendo yo, don Elian Villegas. Ok, pero entonces repasemos el menú, si me hace el favor, don Gerardo. El primero es aumentar impuestos. Bueno, ahí no hay quito. Sí, señor, sí. El segundo es disminuir gasto primario, es decir, disminuir gasto del gobierno central. Sí, señor. El tercero es aumentar la producción para que entonces el gasto sea un porcentaje menor a ese presupuesto, que sería entonces aumentar el PIB. Y el último es hacer un pago extraordinario a la deuda para que nos baje la cuota, como decimos popularmente cuando estamos enfrentando esta situación. Es correcto. Antes de profundizar en cada una de ellas, ¿usted cuál preferiría? Claro, es que uno diría, bueno, si estoy con un problema de sobrepeso, tengo que trabajar en perder peso. Y entonces uno preferiría la reducción de gastos. Pero es de tal magnitud el ajuste que hay que hacer, según las cifras que le he dado, que es imposible, literalmente hablando, que en ese plazo sería una situación tal que de los 20,000 millones de dólares tendríamos que reducir como un 40% el tamaño del Estado. Yo no lo veo viable. Entonces es tan urgente las medidas que hay que tomar de tan corto plazo. Alguna gente habla, bueno, pero ¿por qué no van y explotan los recursos naturales y descubren petróleo y el gas y el oro que hay en el país y demás? Bueno, eso puede ser, pero va a tomar sus años, va a tomar su tiempo. Y el problema es que yo me estoy ahogando ya. El paciente está, para utilizar términos actuales, en una UCI. Nuestro país está en una unidad de cuidados intensivos. Nosotros estamos a la vuelta de la esquina de pasar a un selecto grupo de países con una calificación triple C, o sea, países prácticamente insolventes, como Angola, como Zambia, como el Congo, como Surinam, como Belice. Ese es el nivel al cual llegaríamos si no tenemos una actuación rápida que dé una señal que vamos a salir del problema de las finanzas públicas que hoy tenemos encima. Ok, vamos a profundizar en cada una de ellas. ¿Qué opciones concretas tenemos para aumentar el ingreso, es decir, aumentar los impuestos? Bueno, es interesante, Randall, porque en ese documento del mes de abril que yo recomiendo a sus seguidores, lo pueden bajar en la página del Fondo Monetario, hay un informe que se llama Staff Report. El reporte de la misión del Fondo Monetario, es el documento 23. ¿Por qué es interesante ese documento que fue publicado en el mes de mayo? Porque ahí está la carta de intenciones, ¿verdad?, del ministro de Hacienda y del presidente del Banco Central, donde marcan la ruta con números específicos, pero además hay unos anexos donde viene la ruta de las finanzas públicas. Entonces le voy a dar algunos números referidos al Producto Interno Bruto. Cuando ellos presentan, ¿verdad?, su propuesta, la relación de ingresos al Producto Interno Bruto es de 14.6%.
Pero la misión del fondo y el Ministerio de Hacienda proyectan para el 2021 una subida de esa relación al 16,5%, que se compone de aumento de los ingresos tributarios del 13,9% al 15,1%. O sea, ahí solamente hay 1,2 más del PIB, pongámosle números. Esos son como 750 millones de dólares que se van a recaudar de más impuestos en el 2021. Y además hay un rubro que se llama ingresos no tributarios que suben del 0,7% del PIB a 1,4%. Eso es la ley pagar. Eso es que todos los superávits de las entidades descentralizadas pasen a la caja chica del gobierno central. Lo estima el fondo eso en 0,7% del PIB. Pero si nos vamos a la parte tributaria, ahí viene la gran discusión. De ahí, usted puede abrir un menú, ¿verdad?, de impuestos. En el país hay más de 100 impuestos, pero en solo 2 impuestos usted tiene más del 75% de todos los ingresos tributarios. El impuesto más importante del país, que representa más o menos un 30 y resto por ciento de todos los impuestos, es el impuesto a las utilidades de las empresas y a los salarios. Y el segundo impuesto es el impuesto al valor agregado, el pasado llamado impuesto de ventas o impuesto valor agregado. Entonces yo me imagino que en la discusión con el fondo va a decir, bueno, señores, si ustedes tienen un problema aritmético de ingresos menos gastos, ¿qué les parece el IVA? Y ahí hay propuestas. Yo he leído propuestas de gente que dice, subamos el IVA del 13% al 16%. Subamos la tasa del IVA. ¿Qué ventaja tiene eso? Que como es un impuesto al consumo, mientras haya consumo y facturación, se recauda mucha plata. Y muy rápido. Basta con que usted pase una tarjeta de crédito o pague con efectivo y ahí le recogen el 16% de la venta. ¿Qué desventaja tiene? Que es un impuesto indirecto. No es un impuesto que grave la fuente de la riqueza, sino que está gravando el consumo indirectamente. Y ahí consumen los ricos y consumen también los pobres. Y como es un porcentaje del 16%, no significa en términos de valor, $1 lo mismo para una persona del quintil de ingresos más bajos que para una persona del quintil de ingresos más altos. O sea, usted le quita 1,000 pesos a una persona del decil de ingresos más bajos y tal vez con eso no puede comer una semana. Pero usted le quita esos 1,000 pesos a una persona del decil de ingresos más altos y simplemente deja de viajar o deja de consumir cerveza, etcétera. Ese es el problema del IVA. Y por eso yo he estado viendo que en algunos países como Brasil, Colombia, México, que están con los mismos problemas. Esto del COVID vino a reforzar el problema de las finanzas públicas. Lo que están diseñando es un IVA pobreza. Sí, suben la tasa del IVA, pero buscan un mecanismo de devolución o de compensación donde le devuelven el IVA a los 2 o 3 deciles de ingresos más bajos. Que lo habíamos hablado la vez anterior, usted no nos había contado, que era una opción siempre y cuando la devolución o la compensación sea directa, don Gerardo. Exactamente, y hay alguna gente que dice, bueno, eso lo podemos hacer porque con el bono proteger, ahora se abrieron no sé cuántos cientos de miles de cuentas bancarias simplificadas, y entonces la población con el COVID está más bancarizada y podemos saber que efectivamente le va a llegar la plata a quien la necesita. Pero hay un problema de asignación de esos recursos, aunque la intención es muy buena, uno no puede garantizar, ¿verdad? Tampoco uno podría decir, no, que se suba el IVA, pero solamente a los bienes que consumen los ricos. Es muy difícil, cuando usted se mete a un supermercado, habría que tachar todos los artículos y decir, estos son artículos de ricos y estos son artículos de pobres. O sea, muy complicado esa opción, ¿verdad? Bueno, pero eso está ahí, eso es una decisión que el gobierno tiene que ponderar. Ok, pero vamos a ver, guíeme en este océano de datos. Estamos en el primer menú, que es aumentar la recaudación de impuestos. Ok, ese menú tiene un submenú.
Y entonces uno podría decir, porque ya dijo el gobierno que va a aumentar su ingreso tributario de 13,9 a 15,1 en 2021, ¿ok? Hay varias formas de hacerlo, el submenú. Uno que no me tocó, pero que supongo que está ahí, que es las exenciones. La evasión y la elusión. Sin embargo, pareciera ser, perdón el trailer que está pitando aquí al frente, pareciera ser un espejismo, porque digo, nada hago yo prometiendo que voy a luchar contra la evasión si en la práctica eso no se nota. Entonces, digamos, las exenciones, la evasión, el IVA y renta, esas son prácticamente, y pagar, pero bueno, pagar ya está, así que quitémoslo. Tenemos 4 opciones, más o menos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué cree usted sobre el IVA? ¿Usted cómo lo llevaría? Porque a mí me parece fantástico, realmente, y lo confieso, la idea de aumentar el IVA a 15 o a 16, pero dejar el primer quintil en 1, el segundo quintil en 10, y a partir del tercer al quinto quintil en 15 o en 16. Pero la duda que también me nace, creo que la que compartimos, es, bueno, ¿y cómo le devolvemos eso a la gente el fin de mes? Pero bueno, podría ser un reto interesante. ¿O usted cree que ese reto es tan grande que prefiere no meterse en el IVA? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos contra la pared. Pues el tiempo se acabó y yo en mi artículo le copio a la Contralora, el lobo ya llegó y el lobo es el tamaño del problema que tenemos. O sea, hay que tomar medidas y medicinas amargas, como decíamos. El IVA tiene esa ventaja de que permite rápidamente recaudar el dinero que es necesario para hacerle frente a las obligaciones, ¿verdad? El problema que tiene es que es regresivo. Tiene otro problema y es que reduce el ingreso disponible de las personas. Y baja el consumo. Claro, el impacto inicial es recesivo. O sea, causa un impacto recesivo. Por eso, Randall, uno no puede ver esto en silos, de manera independiente. Por eso le decía que de forma paralela, si tengo un efecto de contracción en el consumo que me afecta la producción, tengo que también trabajar el denominador. Bueno, ¿cómo hago yo para que la producción crezca más? Que es el famoso plan de reactivación económica. Pero concentrémonos en el tema de los impuestos. Parece ser que el IVA tiene ese gran atractivo que me permitiría recaudar, y ante la circunstancia en que estoy, yo pondría a los banqueros, díganme cómo me ayudan para que esta plata electrónicamente le llegue a quien tenga que llegarle, ahora con toda la bancarización que se hizo del bono proteger y todos los registros que yo espero que tenga las bases de datos, el Ministerio de Trabajo, y ahí entonces tenemos un efecto de filtración menor y podemos diseñar un esquema, como usted dice, una tasa muy blanda para la gente de los quintiles de ingresos más bajos y una tasa mayor para los quintiles de ingresos más altos. Yo diría es una alternativa a considerar. Voy con el segundo menú. Toquemos los salarios. El segundo elemento del submenú, sí, que es renta. Exacto. Ok. Toquemos los salarios. Recuerde usted que ya en tiempos de Rodrigo Chávez, él anunció una contribución solidaria transitoria y luego el presidente se echó para atrás. Sí. Recuerdo que en esa comunicación del ministro de Hacienda dijo, vamos a gravar en una escala creciente los salarios de más de 1.200.000 colones. De 1.200.000 colones a 2.200.000, una tasa de memoria, no me acuerdo si era el 10%, y por encima de 2.200.000 el 15%. Entonces, ojo, los salarios en este país de menos de 800.000 colones no están grabados. Aquí hay que pensar también qué es viable políticamente hablando, ¿verdad? Entonces yo veo muy difícil decir, vamos a grabar también todos los salarios por debajo de 800.000 pesos. No, yo creo que ese tramo no se toca, ¿verdad? Aquí la discusión que viene es dónde hago el punto de corte. Lo hago de 1,5 millones para arriba, lo hago de 800.000 para arriba, de 1 millón para arriba. Ya eso es una decisión de carácter político, de medir la viabilidad política. Pero sí es cierto que grabando los salarios del sector público y del sector privado en una sobretasa temporal, ahí hay plata. Entra plata. Que también tiene un efecto recesivo porque es quitarle plata a la gente, ¿verdad? Claro. Que consume Los dos, cualquier impuesto tiene un efecto en
en el consumo y por tanto en la producción. Pero vea lo que estamos hablando, es que la situación que estamos hablando es una, en el peor escenario que algunos apocalípticos andan vendiendo, que yo creo que no es así, pero podría darse el caso de un default. Si hay un incumplimiento, quiere decir que ya el gobierno se quedó sin ingresos, entonces no habrían salarios, no habrían pensiones, ¿verdad? No habrían transferencias. Claro, lo que usted me está diciendo en palabras sencillas es, a la gente que de una vez brincó y dijo, no, a mí el salario no me lo tocan, entonces la respuesta es, bueno, ¿usted prefiere que le aumenten renta o quedarse sin salario? Exactamente, ir al efecto que tuvimos en el gobierno de Carazo, que cuando un gobierno decreta default y no puede atender sus obligaciones, lo que será es una fuga de capitales del país y el tipo de cambio se devalúa en aquel tiempo de 8 colones 60 a 60 colones. Aquí yo creo mi número es de 600 a 1200. O sea que nos volvemos todos más pobres un 50%, es como el que le acaparan el 50% del salario. Exactamente, ok. Que esa es la lectura que realmente a mí me queda más sencilla. De decir, bueno, Randall, ¿usted prefiere que le rebajen el 10, 15% más de renta o prefiere quedarse con la mitad en la práctica, aunque nominalmente sea igual, en la práctica con la mitad de su ingreso? Porque eso es lo que hace la inflación. Actualmente, don Gerardo, los tramos de renta hoy, ¿ahí me escucha bien, don Gerardo? Sí, señor. Ok. Actualmente los tramos de renta, ¿verdad? Es de 840,000, es el primer tramo, a 1,233,000. Eso paga 10. De 1,233,000 a 2,163,000 paga 15. De 2,163,000 a 4,325,000 paga 20. Y sobre el exceso de 4,325,000 paga 25. ¿Cómo hace uno para aumentar esto? O sea, en la práctica, ¿qué hace? Hace los tramos más cortos, entonces hay más tramos, o sea, como decir, de 840 a 1,000,000 es 10, pero de 1,000,000 a 233 es 15, de 233 a 2 es 20. En la práctica, ¿cómo se hace para aumentar? No, lo más sencillo, pero claro, aquí ya nos metemos en materia laboral, habría que preguntarle a un especialista laboral, pero lo más sencillo es decir, bueno, yo dejo de 840 hacia abajo, no paga impuestos, de 840 a 1,200,000, la tasa le voy a sumar, digamos, un 3% más de un aporte transitorio solidario. Del 1,200,000 a, no sé, 2 millones que estaban pagando el 10%, ahora me va a incrementar una sobretasa de un 5% más. Y los demás de 4 millones de colones que tenían un 25%, ahora me van a pagar un 10% más. Ok, eso puede ser. Pero si yo digo, como Estado, que fue lo que hizo en Chile en el terremoto, aumento 5% todos los tramos, 5%, en lugar de 10-15, en lugar de 15-20, en lugar de 20-25, y en lugar de 25-30. Y cada año voy bajándole un punto, es decir, si hoy hice 15, el otro año será 14, el año será 13, el que sigue será 12, 11, hasta volver, digamos, al original. ¿Qué le parece esa idea, don Gerardo? Sí, me parece muy bien porque, ojo, que muchos de estos recursos van destinados a ayudarle a cerca de 700,000 personas que están sin salarios, que están sin ingresos. Por eso se llama una contribución solidaria, ¿verdad? Es para seguir fondeando el famoso bono proteger. Es el asistencialismo, ¿verdad? Ok, está bien, pero digamos, es decirle, y perdón el francés, jodete hoy y te vamos a ir desjodiendo conforme pase el tiempo. Es decir, un año vas a sentir un alivio porque te vamos a bajar un punto de renta, el año siguiente vas a sentir otro alivio, hasta llegar a los 5 años y regresar, digamos, a la normalidad. ¿De cuál es más amigo usted? ¿De esta que le estoy contando o de subir del 10 al 13, del 15 al 20, del 20 al 27, del 25 al 35? ¿Cuál le parece mejor? No, a mí me suena más el irlo reduciendo en el tiempo. Claro, esto es más vendible si yo de primero en el menú le hubiese dicho a usted, como esto va destinado al gasto, yo, receptor del gasto, primero me voy a sacrificar yo. Entonces le voy a proponer, que es el segundo capítulo de esta conversación, sí, estos recortes de gastos. Entonces yo ya me veo más dispuesto a decir, bueno, se está sacrificando también, entonces yo transitoriamente me voy a sacrificar, ¿verdad? Déjeme quedarme nada más en un submenú del primer capítulo y ya brincamos al segundo.
¿Usted qué haría con las exenciones? Porque es que, vea, en Costa Rica es este problema. Si yo salgo aquí al frente y le pregunto a la gente, ¿usted está de acuerdo en las exenciones? Van a decir, no, que las eliminen. Pero cuando yo empiezo a citarle las exenciones, le digo, sí, la gasolina es uno, el aguinaldo es otro, el salario escolar es otro. Es decir, ya ahí empiezan a arrugar la cara y dicen, no, suave. Ok, pero son las más representativas en cuanto a lo que deja de percibir el Estado por exenciones. ¿Qué haría usted en las exenciones? De ahí es que toda exención es odiosa, ¿verdad? Porque es tratar diferente. Entonces, yo en principio nivelaría la cancha. Todos somos iguales. ¿Cómo es posible eso de que el salario escolar es un salario, es el 14º salario, pero no paga el impuesto de renta como si lo pagan todos los trabajadores del sector privado? Entonces gravaría el salario escolar. Sí, claro, sin duda. Las cooperativas, hay cooperativas grandes, al menos las grandes. 2, distorsionaron el concepto de ser un mercado cautivo cerrado en beneficio de los afiliados y compiten de tú a tú con las empresas o los bancos comerciales, porque no pagan impuestos de renta. No hay justificación, ¿verdad? También, entonces yo quitaría. ¿Cuál no quitaría? Y ahí me van a tachar de neoliberal, lo que quieran que sea. Yo no tocaría la gallina de los huevos de oro, las zonas francas. No estamos solos en el mundo. Panamá acaba de aprobar una ley de atracción de inversión extranjera directa. Si este país no tiene el flujo de inversión extranjera directa que recibe todos los años, 2.500 millones de dólares, de los cuales el 75% viene de zonas francas, el tipo de cambio no sería 600, serían 1.500. Claro. Aparte del empleo y aparte del salario más competitivo que reciben muchos muchachos de colegios y universidades públicas que se emplean en un sector que está creciendo a 2 dígitos. Bueno, pero es que uno podría ser muy mercenario simplemente en ese análisis, don Gerardo, y decir, bueno, suave, si yo grabo a las zonas francas, lo que voy a obtener es mucho menos que lo que obtengo sin grabarlas, porque se van a ir. Es decir, voy a pasar de recoger a no recoger nada. Exactamente. Ese análisis tan sencillo que lo hace usted, lamentablemente no es lo que se plantea por algunos diputados en el Congreso que son más populistas y venden esto como que no se van a ir, porque Costa Rica es lo máximo. No, se van a ir. El mundo se abrió. Hay competencia hoy entre los mismos estados de Estados Unidos para atraer inversión de un estado al otro. Imagínese. Claro. Entonces las exoneraciones yo sí las trabajaría. ¿Usted grabaría el aguinaldo? El otro día se lo pregunté a don Elian. Le dije, ¿usted grabaría el salario escolar? Sí. ¿Grabaría el aguinaldo? No. ¿Por qué? Porque es el mismo principio, digamos. A mí me afecta porque yo tengo aguinaldo. Y me dijo, porque, no, Randall, es que ya es mucho. Así me dijo, no, es que ya es mucho. Y yo entiendo lo que me quería decir. Digamos, ahí se le levanta el mundo, pero es que es el mismo principio que el salario escolar, es una renta. Yo sí lo grabaría para los quintiles de ingresos más altos. Okay. O sea, si queremos hacer justicia social y uno agarra la encuesta nacional de hogares del INEC, que la última del año 2019, Randall, seamos totalmente transparentes. En el primer quintil de ingresos más bajos habitan 1.200.000 costarricenses, son la misma cantidad de hogares, 300.000 hogares, son más o menos casi 4 personas por hogar, y el ingreso por persona que reciben ahí son 60.000 colones. Entonces a ellos no les afecta en nada de eso. Mientras que en el quintil de ingresos más altos, el ingreso promedio por persona es 1.100.000 colones. ¿Cuánto es que se le cortó, don Gerardo? ¿Cuánto es? 1.100.000 colones. O sea que de los ingresos totales, el 50% se queda en el quintil de ingresos más altos y en el quintil de ingresos más bajos cae el 4%. Claro. Y en el quintil de ingresos más altos viven 700.000 personas. En el quintil más bajo 1.100.000, entonces no es equitativo, hay un problema de desigualdad. Entonces sí, afectaría yo el aguinaldo, pero de la gente que tiene más plata. Bueno, igual los aguinaldos menores a 840 quedarían libres, exactamente como hoy. Correcto, así es. Vamos al segundo capítulo, que es el que nos va a convencer de cumplir el primer capítulo. Y es, yo hago todo esto, pero ¿usted qué va a hacer? Porque un buen amigo me escribió hace un rato, cuando le dije que íbamos a ir al tema del gasto,
y otra vez, perdón por el francés, pero suena más rico así. Me dice, mae, pero el problema principal es que son las instituciones las que ninguna quiere recortar y pelean por no rebajar ningún gasto. O sea, estamos jodidos. Seguro que sí. Usted, o sea, todo el mundo va a encontrar razones para no bajar el gasto. Bueno, yo creo que aquí hay que presentar evidencias sobre el destino del gasto y rendición de cuentas, porque mucha gente dice, es que vamos a afectar el 40% del presupuesto que es con fines sociales. De ahí nadie se opone a la educación, nadie se opone a la salud, nadie se opone a buenas carreteras y demás, pero ¿quién me garantiza a mí, verdad, que efectivamente esos gastos le están llegando a el estudiante, le están llegando a la persona que no puede comer, etcétera? Le voy a dar el dato, Randall, de los 11.449 miles de millones de colones, por primera vez en la historia de este país, ya los salarios, las remuneraciones, se llevan el rubro más importante de todo el presupuesto. Claro. Se llevan el 25%. Entonces yo me cuestionaría, pluses, ¿verdad? Incentivos, 280 incentivos, 2.100 millones de dólares anuales se van en este país en el pago de pluses y de convenciones colectivas. No estoy diciendo todos los funcionarios públicos, pero el estudio económico de la OCDE, para mismas posiciones, mismas habilidades, misma formación académica, determina que los salarios en el sector público son el doble de los salarios en el sector privado. Somos el miembro de la OCDE que gasta más en funcionarios públicos con la menor cantidad de funcionarios públicos. Entonces, claro, cuando yo digo esto, en las redes sociales me atacan y muchos me dicen, pucha, es que yo soy empleado público, pero apenas me alcanza. No, yo no estoy diciendo, generalizando, yo estoy hablando de los quintiles de ingresos más altos, falta más transparencia. En segundo lugar, el sistema de remuneraciones del sector público es sumamente complejo, es muy enredado. Para mismas posiciones, mismas funciones, las diferencias salariales incluso son de hasta el 600%. No es lo mismo ser chofer en un ministerio que ser chofer en otro ministerio. Entonces yo creo que el fondo va a pedir urgentemente una ley de empleo público a mismas funciones, misma paga, misma escala salarial, y ojalá tomar el ejemplo de la Contraloría y del Banco Central, que tienen un esquema salario único. Olvídese todo ese montón de pluses por llegar temprano, me pagan un bono. Imagínense, o sea, eso no es justo en la condición en la cual estamos. Entonces, no solo eso, pero es que la ley de empleo público, la primera propuesta, don Gerardo, que a mí me la comentó en vivo la ministra de Planificación, era, ok, hay demasiados regímenes salariales, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un régimen con 8 familias, de que vamos exactamente igual. Entonces, ¿para qué hacemos 8 familias si lo que queríamos era eliminar las diferencias? Exactamente, yo creo que tiene que ser una ley muy sencilla, una ley integral, y el principio básico es ese: igualdad de salarios para mismas posiciones. No se vale el sistema que tenemos. Segundo elemento, Randall, que el fondo va a sacar definitivamente. Yo en esta situación de faltante de ingresos o de exceso de gastos, por lo menos en esa ruta de 4 años, no ajustaría salarios. Es más, dese con una piedra en el pecho que le estoy pagando salario, pero no me venga a decir, ¿verdad?, que le ajuste el salario para que con los porcentajes que hay de anualidades se convierta eso en más que la inflación. De todos modos, la inflación es negativa. Claro, pero entonces yo cambio las reglas del juego para todos los nuevos, porque no les puedo cambiar a los viejos. Ok. Tengo mi duda, Randall. Hay algunos constitucionalistas que dicen que sí es posible tomar ajustes retroactivos. Yo ya ahí no soy abogado, ahí sí no podría yo decir, pero sí he escuchado a gente en eso. Yo esperaría que sí, ojalá que sí, digamos. Por lo menos, efectivamente algunos lo han expuesto así, pero además de eso, o sea, además de unificar, digamos, los salarios, diría así, y su salario no va a crecer 4 años. En nada. Sí. Es más, en la proyección que le dije del fondo, está una reducción de la importancia relativa de las remuneraciones, que hoy pesan el 7% del PIB, a un 6%. O sea, ahí tienen que sacar $600 millones en un reordenamiento del tema salarial.
y lo cual incluye congelamiento de plazas vacantes, no más plazas en el sector público, ¿verdad? Esa es la contribución que se espera en remuneraciones. Hay algunos políticos que les interesa reproducir mitos que ya están superados. Uno de los comentarios más frecuentes que tenemos hoy en la tarde es, y las pensiones de lujo, y las pensiones de lujo, y las pensiones de lujo. Sí, ese es un gasto importantísimo. Es que ese está en el segundo rubro, de transferencias. Imagínense que este año se está presupuestando 2.812 miles de millones de colones en transferencias. Eso ya es el 25% de todo el presupuesto. Entonces, en pensiones, ¿sabe cuánto se va en pensiones en este presupuesto 2021? 2.000 millones de dólares para 60,000 costarricenses. Pero Gerardo, ¿no está grabado ya con renta? Sí, pero los aportes que se han hecho todavía hacen que tengan beneficios excesivos respecto a lo que esa gente ahorró. Claro. Es que esa es la injusticia. O sea, si la gente quiere pensionarse con millones de colones, de que lo hagan, pero con sus ahorros. No se vale que a estas alturas del partido, y hablemoslo con nombres y apellidos, haya magistrados juveniles de la misma edad que tengo yo me considero juvenil, de 55, 56, 54 años, pensionándose a esa edad y con pensiones de 10, 8 millones de colones. Aquí hay casos reales recientes. Claro, pero entonces yo haría un solo régimen de pensión. Claro. Y el que quiera tener más, que se haga un plan voluntario, para eso está en el mercado. Claro, vamos todos al régimen de validez, vejez y muerte de la Caja, que es un régimen solidario y que tiene una pensión máxima de 1,5 millones de colones. ¿Usted quiere más de eso? Haga un régimen voluntario. Las transferencias, Randall, son bien importantes porque se han creado leyes o incluso en la Constitución que obliga al gobierno a hacer esas transferencias que son porcentajes del Producto Interno Bruto. Le voy a decir otra, de importante magnitud. Hay una transferencia al Fondo de Educación Superior de $1,000 millones anuales. Yo no tengo nada contra la educación, soy producto de la educación pública, primaria, secundaria y la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Pero de ahí resulta de que somos más que Noruega, más que Dinamarca, más que Finlandia, en el porcentaje que dedicamos a la educación, 8% del PIB, pero vamos a las pruebas PISA y somos el último. Sí. Entonces, rendición de cuentas, dígame en qué están gastando esos $1,000 millones anuales, cuánto le llega al estudiante y cuánto se queda en salarios obscenos de un pequeño grupo que a través de convenciones y otra serie de artificios legales están viviendo en un periodo de vacas gordas, y eso no se vale. Yo ayer tenía en el programa a Fabián Bolio y a Rubén Hernández, así que me tocará preguntarles a ellos, a don Rubén, a don Fabián, a doña Ana Virginia Calzada también. Hay muchos destinos que son constitucionales, son orden constitucional, y uno podría pensar en hacer de esto proyectos de ley, pero no van a ser inconstitucionales claramente. Don Gerardo, a veces no cree usted que es tiempo de una asamblea constituyente para cambiar algunas cosas, como los gastos amarrados directamente en la Constitución. Bueno, Randall, no soy abogado, pero sí, como estoy ahora de pensionado juvenil con mis ahorros, para que no digan que tengo pensión de lujo de la Caja, me metí a estudiar Derecho, y uno de los profesores de Derecho Constitucional me sorprendió porque él dice que prevalece en la Constitución política el principio de equilibrio financiero. O sea que por más que la Constitución le diga a usted que tiene que dedicar el 6% de los ingresos ordinarios al Poder Judicial, lo cual significan ya $800 millones anuales, si no hay plata, usted tiene derecho a decirle salado, o sea, no puedo girarle porque mi principio fundamental es mantener el equilibrio financiero, si no voy a meter al país en un caos. Bueno, está muy interesante. Sí, pero a mí me encantaría que esa pregunta se la hiciera a un don Rubén Hernández y a ¿cómo se llama? Fabián Bolio, que son especialistas. Yo creo que en este momento crítico es justo para el país que profesionales en economía, profesionales en derecho y en otras materias, de manera objetiva, le digan al país, ¿verdad? Transparentemente, no
con cálculos políticos. El problema es ese, Randall. O sea, hay un montón de contubernios entre políticos y entre grupos de interés tales que usted ve de repente, vamos a grabar las cooperativas. ¡Fum! Desapareció el impuesto a las cooperativas. ¿Y qué pasó? Hicieron su lobby ahí en la Asamblea Legislativa y desapareció ese impuesto. Vamos a cortar los salarios de tal lado, ¡fum! Desapareció las pensiones por los grupos de presión, porque se sabe que el voto, así lo dicen los políticos, el voto de los funcionarios públicos es un voto duro. Y entonces, como estamos a 12 meses, 18 meses del 2022, y yo me creo presidenciable, no toquen en este momento a ninguno de esos grupos de interés porque no nos conviene. Técnicamente, económicamente, lo que hay que hacer, pero no el costo político que eso puede significar. Bueno, yo creo que en este momento tenemos que pensar más allá del 2022 y ser totalmente transparentes y decir, olvídese de los colores rojo y amarillo, verde y blanco, rojo y azul, ¿verdad? Bueno, usted me decía Cartago, azul y blanco, y pensemos ahora con el corazón rojo de los ticos. No podemos seguir con esta serie de privilegios. Y eso me lleva a un tercer elemento del submenú de los gastos. Ajá. ¿Cómo es posible, Randall, que haya un sistema electrónico de compras públicas donde se mejora el control, las compras por volumen, los precios que se pagan, y resulta que la mayoría de las entidades públicas todavía no utiliza el SICOP? No, hombre, eso tiene que ser mandatorio. En un convenio con el fondo, todas las compras se hacen en un sistema unificado automatizado. Le pongo otra, porque no solo no se hacen por SICOP, sino las que se hacen por SICOP, aunque ha aumentado no sé cuántas veces el número de empresas participantes, las ganadoras siguen siendo las mismas. Ok. Después, que hay un estudio de la semana pasada de eso. Después, algunas no van a SICOP, y cada vez más instituciones públicas utilizan el artículo 2 de la Ley de Administración Pública de contratación, que les permite la excepción, que es la excepción a que se contraten entre ellas. Eso a mí, aún hoy, me parece una absoluta barbaridad, donde usted paga un peaje sin razón. Por ejemplo, si yo vengo hoy aquí a la radio, en el más sentido común, y le digo a don Hernán Azofeifa, que es nuestro gerente general, que voy a comprar llaves mayas de estas, ¿verdad? Y entonces me va a decir, mira, ¿quién las vende? Las vende Febe, pero Febe es la que va a Cartago a donde las venden y se las trae, y entonces me salen en 2,000 pesos cada una, que son 1,500 para el quien las hizo y 500 para Febe. Lo que más me va a decir es, ¿por qué no la compramos directamente a Cartago? Digamos, es la lógica más sencilla de todas, pero yo no entiendo por qué ahora resulta que la excepción se convirtió en la regla, ¿verdad? Porque la usan más de la mitad de las compras públicas, y el otro tiene que ver con el sistema. Pero bueno, aquí alguien decía, Roberto Montero dice, que llegue el default mejor. Yo un día hice un video explicando qué era el default, y a mí me preocupa mucho que uno llegue a esta situación de decir, si no quieren que se venga el default y que la inflación nos ajuste a todos, pero es que los que más sufrimos con un default son las personas de los dos quintiles más bajos. Es decir, realmente si hay alguien que queda absolutamente aplastado después de una devaluación producto de un default, es la clase baja y la media baja, don Gerardo. Sí, esa palabra incluso yo quisiera borrarla de nuestras mentes, porque un default como lo tuvimos en la década de los 80, recuerda que el presidente Carazo se peleó con el representante del fondo y lo sacó del país, etcétera. Perdimos una década. Nos costó 10 años regresar al nivel de ingresos o producto que teníamos en el 80, y con mucho esfuerzo, ¿verdad?, del gobierno de Luis Alberto Monge y de un cambio de estrategia, de apertura comercial, etcétera. Yo no quisiera creer que de la vida que nos queda, al menos los que estamos ya en mi edad, de 10 años perdidos. Son 10 años donde nuestro poder de compra al menos se ve reducido un 50%, nuestro nivel de vida se ve reducido un 50%. Entonces, si todavía tenemos opciones para concientizar al pueblo, para concientizar a las autoridades, a los partidos políticos, que, como decían, hay que tomarse esa medicina amarga para evitar que el cáncer nos termine matando, yo prefiero, en beneficio de mis hijos, ¿verdad?, y las nuevas generaciones, tomarme esa medicina amarga que no darles un país quebrado.
Claro. Es una cuestión de responsabilidad. Tengo un buen amigo que está casi obsesionado, pues está muy preocupado con el tema del presupuesto. Y realmente a mí me llama mucho la atención porque no es algo que uno normalmente hable con los amigos, ¿verdad? Digamos, uno habla otra cosa y no necesariamente el presupuesto nacional. Y entonces me decía, ¿es cierto que nosotros presupuestamos más de lo que nos ingresa todos los años? Eso es ilegal, me decía él. Bueno, sí hay un porcentaje que lo vuelve ilegal. No recuerdo cuánto es el porcentaje, pero la Contraloría permite, digamos, un presupuesto con deuda hasta cierto punto. Entonces me dice, ¿qué pasa si los próximos 5 años solo presupuestamos lo que nos ingresa? Es decir, dejamos de presupuestar el 160% de nuestros ingresos. ¿Se podría hacer, don Gerardo? Sí, su amigo tiene razón, le pongo las cifras. Lo que nos ingresa son 5.100 miles de millones de colones. Y el gasto para el 2021 son 11.449 miles de millones de colones. Si queremos socarnos la faja, como dice su amigo, entonces tendríamos que hacer un recorte del 55% de ese gasto total. Y ahí es donde viene la cuestión. Como decía, y según su profesor universitario, podríamos hacerlo porque prima la estabilidad financiera. El equilibrio podríamos decir financiero. El Poder Judicial, vea, no, va a 4.5. Claro, eso sería un ajuste de bien brusco, bien duro. Vea el número. En remuneraciones se está presupuestando 2.826 miles de millones de colones y en transferencias 2.800 miles de millones de colones. Suma esos dos y le da 5.600 miles de millones de colones. O sea, ahí ya se chupó todos los ingresos ordinarios. Y le falta amortizaciones, le falta pago de intereses y le falta todo lo que es gasto en infraestructura y las compras ordinarias de bienes y servicios. O sea, la gente no ha logrado determinar que venimos acumulando una bomba en cuanto a la magnitud de los gastos, como su amigo dice, aunque la Constitución dice no se puede financiar gasto corriente con deuda, lo hemos venido haciendo y nada pasa. Es como aquel borrachillo de la abuela que decía, no se puede orinar en el parque, aquí estoy orinando y nada me pasa. Claro. De hecho, ¿desde cuándo estamos haciendo eso con el presupuesto? Yo no supe citarlo. ¿Perdón? ¿Desde hace cuánto estamos presupuestando gasto corriente con deuda, don Gerardo? Más o menos desde el 2007 fue el último año donde incluso terminamos nosotros con un superávit primario y un superávit financiero, el 2007. Claro. Incluso la deuda que venía en el 40% del PIB en el 2002, 2003, 2004, se logró bajar la deuda al 26% en el 2007. Lamentablemente vino aquella famosa crisis global de las hipotecas subprime y empezamos a tener déficit de 3, 4, 5%. En el 2012, 2013 tuvimos la oportunidad de oro para parar eso, que fue el acuerdo de doña Laura Chinchilla y don Otón Solís, pero de Juan Carlos Mendoza, que presidía la Asamblea, se opuso y seguimos financiando déficit con deuda. Luis Guillermo Solís dijo, no, aquí no tenemos un problema de finanzas públicas, ¿quién les dijo a ustedes? Y se recetaron un presupuesto con un crecimiento del 20%, lo mismo el borrachillo. ¿Y qué le pasó? Nada. Y seguimos hasta que llega el COVID, y el COVID simplemente lo que hizo fue desnudar la magnitud del problema que ya traíamos heredada, ¿verdad? No es un problema muy antiguo, es un problema del 2007 a hoy. La tercera opción del submenú es aumentar la producción. Sí, antes de aumentar la producción se me queda un tema del segundo menú, que es la reforma del Estado. Ah, ok. Hay que entrar. Es un temilla ahí que se le quedó pendiente. 330 entidades del sector público, muchas ya cumplido su rol histórico. A mí me critican mucho porque yo soy liberacionista, y entonces me dicen, ¿cómo se te ocurre a vos venir? Aquí hay un montón de entidades que son herencia del Partido de Liberación Nacional. Señores, una cosa es el tiempo de la Segunda República de los años 50, y la otra cosa es en medio de la Cuarta Revolución Industrial, ¿verdad?, en el siglo XXI, ¿cuál es el rol? Digo yo, ¿qué le pasa a este país, por ejemplo, si se cierra el Consejo Nacional de la Producción? ¿Verdad? O
Pensemos en voz alta, en vivienda, el Ministerio de Vivienda, el BAMBI y el INBU. ¿Requerimos las tres entidades o las podemos fusionar? O otro ejemplo más reciente, a ver, Elian Villegas, yo creo que él está haciendo su tarea, o sea, él está haciendo su esfuerzo, efectivamente presentó un recorte, un presupuesto extraordinario que no se había hecho. No es fácil, Randall, yo pasé por ahí, yo era gerente de una entidad y cuando uno habla de presupuesto, lo más fácil es presupuestar gastos, pero nadie le presupuesta a usted ingresos, ¿verdad? O nadie le presupuesta a usted un recorte de gastos. Entonces yo sí creo que se está haciendo el esfuerzo, pero es de tal magnitud, el tamaño de las entidades que tenemos, que obliga a que esta consolidación que hizo Elian en este presupuesto del 2021, donde está metiendo 50 entes desconcentrados, yo quisiera pensar que esa idea de Elian o esa obligación que está haciendo va más allá de una consolidación contable. Yo me imagino que en esos 50 entes desconcentrados hay 50 secretarias, hay 50 choferes, hay 50 asistentes. Alguien tiene que preguntarse, y ahora que nos estamos consolidando, requerimos las 50 secretarias, requerimos los 50 choferes, requerimos los 50 asistentes. Y ese tipo que está hablando en el programa de Matices es un inhumano, ¿verdad? Porque ahí está hablando de seres humanos. Es como cuando en el BAC teníamos que consolidar y lamentablemente sí, despedir gente, y lo que buscábamos es la gente de menos ejecutoria. La gente buena, la gente de buen rendimiento se queda, pero los que son flojitos, lamentablemente tenemos que prescindir de ellos. No lloren por los que se van, alégresen porque estamos tomando medidas para garantizarles su futuro a los que se quedan. Y paralelamente, sí trabajemos con el sector productivo, que es la tercera parte que usted me dice, en reactivar la economía. Porque si nosotros hacemos crecer el denominador a una tasa no negativa del -5, como es este año, o a una tasa del 2, que fue el año 2019, este país tiene potencial para ponerlo a crecer al 4, al 5, al 6. Entonces ahí automáticamente, sin tocar ingresos y gastos, el cociente empieza a bajar, porque hay más productividad, y al haber más productividad hay más empleo, y hay más ingresos, y hay más salarios y más impuestos. Don Gerardo, pero vea, usted me acepta una invitación la otra semana, porque me quedan 7 minutos de programa, tengo que ir a la pausa y regresar. Y la verdad es que me quedaron 2 temas importantísimos. Uno es cómo mejorar la productividad, particularmente mañana el INEC va a dar los datos de desempleo, que estoy seguro vendrán, muy duros. Y también lo otro que es, bueno, es una opción amortizar deuda. Y entonces no... Sí, sí se lo acepto porque es un tema también de mucha polémica de la venta de activos estatales. Sí, entonces podríamos hablar la otra semana. Hoy hablamos de ingresos y gastos y la otra semana de productividad, o producción, sí, y deuda. ¿Me la acepta la otra semana? Yo hoy les escribo para ver qué día. Sí, señor, con mucho gusto. Permítame ir a la pausa comercial, don Gerardo, porque también necesito reactivar económicamente el programa. Vamos a la pausa comercial y mientras tanto piensa en la canción con la cual va a despedirse. Son las 2:38, ya volvemos. Tonos, matices. Dos de la tarde con 45 minutos. Llegamos al final prácticamente del programa. Solo quería darle un minuto a don Gerardo Corrales para cerrar con una preocupación muy genuina que yo tengo, que es el discurso político. El discurso político populista es tremendamente peligroso y estamos justamente en el instante en el que ese discurso populista es el más atractivo de todo, don Gerardo. Sí, pero además, a diferencia de otros años, creo yo, estamos en el peor momento económico, estructural, del país, y entonces yo creo que la población tiene que estar muy ávida para poder, entre comillas, desnudar a aquellos que venden mensajes populistas muy atractivos, pero que dejan de lado las medicinas amargas que el país tiene que tomarse para realmente ya de una vez por todas ponerle orden a las finanzas públicas, que a su vez esa situación de las finanzas públicas nos causa a todos distorsiones en tasas de interés, distorsiones en el tipo de cambio, distorsiones en el nivel de empleo, en el costo de los servicios públicos. O sea, tiene repercusiones más allá
del mismo gobierno. Entonces yo creo que agradecerle a usted, Randall, que me permite pues transmitir una serie de números que no son inventos míos, son números que tienen fuente sólida, ya sea la OCDE, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el INEC, para ponerle sobre la mesa las discusiones áridas que vienen en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario. Don Gerardo, le agradezco enormemente, yo siempre disfruto mucho los programas con usted. Cuénteme qué canción escogió. Estuve pensando en varias. Ajá. Pero dado que mi mensaje es de quitar las banderas, las ideologías, los colores partidarios, los hilos y demás, entonces me voy por la canción aquella que originalmente era de José Luis Rodríguez, el Puma, y que después aquí La Nota, el Grupo Nacional, la convirtió en un himno nacional, que es Agárrense de las Manos. ¿Cuál versión quiere? ¿La de La Nota? Sí. Ok, entonces... La de la Cele. Sí, está aquí. En vista de que Cartago va a ganar hoy. Ojalá, porque el Sporting está duro y en 12 minutos arrancará el partido. Y ojalá gol de Marcelo Hernández. Don Marvin Ballestero, que creo que es el que está en Control Master, o Glenn, no sé, alguno de los dos, porque ya había un cambio de horario. Si encontró ya, Agárrense de las Manos de La Nota, me la suena ahí al fondo. Ahí está. Don Gerardo, muchas gracias. Feliz tarde.